¿Te colgaste hace unos días mirando el streaming del CONICET? Nosotras también. Y todo el mundo, o casi todo el mundo. El streaming del CONICET salió, por ejemplo, en la televisión francesa, apareció reflejado en el New York Times. El New York Times lo definió como un estandarte para las personas que se oponen a las amenazas del presidente Javier Milei de recortar y privatizar la ciencia financiada por el Estado. Así que ya que la estrella culona nos dio la excusa perfecta, vamos a hablar del CONICET. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se financia? ¿Sirve que el Estado tenga un organismo dedicado a la ciencia y la técnica? Vamos a hablar. Passion des Argentins. Tout le pays est suspendu chaque jour à la retransmission en direct d'une exploration sous-marine inédite au large de Mar del Plata. Des internautes fascinés par les abysses et leurs drôles de créatures. Cet engouement est aussi un pied de nez au président argentin Javier Milei, qui est en guerre contre la science. Pierre-Yves Salic. C'est tout, sauf un spectacle tape à l'œil. Par 1000 mètres de fond, comme dans un autre monde, ces créatures singulières et hypnotisantes fascinent des milliers d'Argentins depuis une semaine. Buenos días a todos. Bonjour à tous. Ils observent en direct sur Internet leurs scientifiques qui collectent des échantillons de vie marine. Là, au-dessus de l'éponge, on peut voir une acidie. Cet après-midi, par exemple, cette petite pieuvre a eu son quart d'heure de gloire. 20 000 spectateurs à ce moment-là. En plein hiver argentin, la télévision retransmet aussi les images de l'expédition. Un carton d'audience. ¿Qué es el CONICET? Es el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en la Argentina. Tiene números impresionantes, escuchá. Dale. Hay en 2025 más de 11.800 investigadores, 10.300 becarios, 2.800 técnicos y profesionales de apoyo a la investigación y aproximadamente 1.400 empleados administrativos. Ingresar al CONICET es dificilísimo. Hay un montón de instancias de evaluación, hay evaluaciones interdisciplinarias. Es como el organismo por excelencia donde reina la meritocracia. Además está presente en todo el territorio argentino, desde la Antártida hasta la Puna y desde la cordillera de los Andes hasta el mar argentino, como vimos en estos últimos días, con más de 325 centros de investigación, de desarrollo tecnológico, institutos en todo el país. La actividad del CONICET se desarrolla en 4 grandes áreas del conocimiento: ciencias agrarias, de ingeniería y de materiales, ciencias biológicas y de la salud, ciencias exactas y naturales y ciencias sociales y humanidades. Te propongo, amiga, repasar algunos de los muchísimos descubrimientos que realizaron los investigadores del CONICET. Repasemos los más destacados. Dale. Arranco yo. La vacuna argentina ARVAC contra el COVID-19. Hallazgos para el tratamiento del cáncer. Proyectos con litio para agregarle valor. La creación de una empresa nacional para cannabis medicinal y cáñamo industrial. La semilla HB4. Tecnología contra la sequía. Descubrimientos paleontológicos como el renacuajo más antiguo del que se tiene registro, encontrado en la Patagonia, y el Titanomachia jimenezi, un nuevo titanosaurio también patagónico. Esto quiero ir a ver de qué se trata. Tremendo. Un método rápido y de bajo costo también para el diagnóstico de la tuberculosis. Avances en el control de la arteriosclerosis. Investigaciones para combatir el Parkinson. El desarrollo de un mamógrafo óptico único en el mundo para el diagnóstico del cáncer de mama. Y descubrimientos clave para aumentar el rendimiento del trigo, identificando una región genómica asociada con la fertilidad de la espiga. Espectacular, sí, todo esto. Y además, bueno, ayudó mucho al desarrollo industrial del país. Pero ¿cómo nace el CONICET? Bueno, nace el germen de lo que iba a ser después el CONICET. Nace en el 51 durante el gobierno de Perón. Crea en ese momento el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas, que lo que hace es reunir a organismos, dependencias del Estado que ya existían, justamente para incrementar, facilitar la investigación en ciencia y tecnología.
En 1958, ya durante la dictadura de Pedro Aramburu, se funda el CONICET justamente como un organismo descentralizado. El primer presidente del CONICET fue Bernardo Hussein, que justamente fue el primer premio Nobel de América Latina. Desde entonces empezó a tener instrumentos y presupuestos para elevar el nivel de ciencia y de tecnología en Argentina. Por ejemplo, se crean las carreras de investigador, aparecen las primeras becas, también aparece financiamiento para proyectos y unidades ejecutoras y se firman convenios internacionales con otros organismos, con otros países que tienen iniciativas similares justamente para la cooperación. ¿Cómo se integra el CONICET? Bueno, está conducido por un directorio integrado por 8 miembros y un presidente designados por el Poder Ejecutivo Nacional. En el caso del presidente del directorio, la elección es directamente de la Casa Rosada, pero los 8 directores son propuestos por ternas y el presidente de la Nación los elige. ¿Quién participa en las propuestas de esas ternas? Justamente, bueno, los investigadores que están activos, consejos de universidades, la industria, el agro, porque también tienen ahí una silla en el CONICET, y también los máximos responsables de los organismos de ciencia y de tecnología de todas las provincias y también de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es realmente una integración federal, plural, que integra todas las áreas que están involucradas o interesadas en lo que pueda investigar el CONICET, y es una integración que busca salvaguardar la autonomía del organismo. ¿Por qué? Bueno, porque sus desarrollos, sus investigaciones pueden servir para mejorar la vida de todos los ciudadanos y también para mejorar la inserción de las actividades privadas relacionadas con la ciencia y técnica en todo el país, básicamente para ayudar al desarrollo de nuestra sociedad. Ahora vamos a hablar de un temón, me encanta, un temón para la humanidad, para mí. A ver. Ciencias duras versus ciencias blandas. Ay. Tal vez escuchaste, ¿no?, en alguna discusión sobre el CONICET que el Estado solamente debería financiar investigaciones que surgen de las llamadas ciencias duras, ¿no?, con resultados palpables. Son cuestiones vinculadas con la física, la química, ¿no?, biología, matemática, astronomía, geología, cosas así como de aplicación concreta. Sería... Los observadores, así como no informados, suelen creer que esas disciplinas son más rigurosas de alguna manera que las llamadas ciencias blandas a las que nos dedicamos nosotras, por ejemplo. Como la comunicación, claro, por ejemplo. Bueno, las ciencias blandas, que son mal llamadas, ¿no? Ciencias blandas, las ciencias sociales, las humanísticas, están integradas por la psicología, el derecho, la ciencia política, la antropología, la geografía, la historia y, atención, a ver, la economía. Ah. Sí, señoras, sí, señores, la economía es una ciencia social. Escuchemos al economista en jefe de nuestro país, el presidente Javier Milei, hablando de las ciencias blandas y de las ciencias duras. El CONICET hoy tiene 35.000 personas. La NASA tiene 17.000. Me parece que el CONICET no produce en línea con lo que produce la NASA. Punto 1. O sea, el tema de la productividad del CONICET es bastante cuestionable. La NASA, digamos, me parece que producen un poquito más. No, y además no solamente se circunscribe a la investigación científica, porque también está la investigación sobre la película del Rey León o las letras de Ricardo Arjona. A ver, estoy hablando de... Yo sé que a la gente los parámetros de productividad los pone incómodo. La NASA tiene 17.000 personas, el CONICET 35. Claro, el doble la de gente... productividad argentina es menor que la de Estados Unidos. Bueno, por eso, y la NASA, bien. ¿no? Digo, sí, pero digo, hay que corregir bastante, ¿eh? Claro, bien, pero empezar vamos por partes. Vamos por partes. Ese es otro punto. Dicho esto, nosotros el CONICET, tal como existe hoy, hay que cerrarlo. Como existe hoy, hay que cerrarlo. ¿Qué quiere decir? ¿Que no va a haber una secretaría, digamos, de estas características? Sí que la va a haber, pero se va a dedicar a ciencias duras. A ciencias duras. Y esto de ponerse a estudiar si la respuesta del WhatsApp, digamos, con 28 casos... El mesianismo de Star Wars, el Rey León...
Todavía estaban juntos, estaba pensando el presidente. Momentos en que se y quería. la vice. Ella le toca la mano, tipo, Sí, tranquilo. estaban de acuerdo. Sí. Aparte, bueno, pasó ya ese momento. Sí. Pero bueno, en esa línea justamente seguro escuchaste en algún momento algún comentario despectivo sobre el CONICET hablando sobre el ano de Batman. Vamos a escuchar, por si te lo perdiste, lo que dijo Eduardo Feynman sobre ese tema. CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, investigadores. El investigador se llama Saxe Facundo Nazareno. Congresos y reuniones científicas. Título: Memoria Kerr e historieta anal. Cuando el cómic nos abre el culo y nos gusta. Esa es la investigación. Resumen de la investigación. Este texto busca rastrear y pensar ciertas cuestiones vinculadas a la disidencia sexual y a las representaciones sexo-subversivas en el marco de lo que podríamos llamar memoria Kerr y autohistoria sexo-disidente. ¿Qué es la historieta anal? ¿Cómo puede ser que nos abra el culo y nos guste? ¿Nos gusta que nos abran el culo? ¿Está abierto el culo del sistema científico? Me impresiona, le digo sinceramente... Sí, da vergüenza, me impresiona. La verdad que da vergüenza. Digo, ¿el CONICET paga este tipo de cosas? Sí, seguro. A este Saxe Facundo Nazareno es realmente impresionante. Bueno, es una mirada realmente obtusa que pierde de vista que las ciencias sociales nos sirven justamente para comprender procesos sociales, fenómenos sociales, nos permiten, nos ayudan a analizar estructuras, procesos que atraviesan a nuestras sociedades y nos ayudan a entender también cómo se forman las identidades en nuestro país, en nuestras comunidades, en el mundo en general, cómo operan las instituciones y cómo las políticas afectan a diferentes grupos dentro de la sociedad. Nos dan básicamente análisis crítico, que parece que a algunos les molesta un poquito. Era ese el tema, sí. ¿no? Las ciencias sociales, análisis crítico. Bueno, y para aclarar solamente la cuestión de el ano de Batman, el CONICET nunca financió una investigación sobre ese tema. Ningún investigador indagó sobre el ano de los superhéroes, ni de Batman, ni de Superman, ni de ningún otro. Fue solamente un título ocurrente de la presentación que hizo justamente el investigador Facundo Saxe, a quien estaba mencionando recién Eduardo Feynman, que se dedica a estudiar cómo ciertos personajes y narrativas pueden ser utilizados para construir discursos de odio y de marginación. Mira vos, parece que dan el clavo. ¿Viste? Pasa lo mismo, obviamente, con las investigaciones que mencionaba recién Victoria Villarroel en el tape que veíamos de archivos sobre Arjona o sobre el Rey León. Bueno, son investigaciones que buscan establecer formas de representación, procesos sociales, formas en que las sociedades cambian y se representan a sí mismas, pero hay ahí una selección específica para utilizar esos títulos y burlarse, erosionar públicamente el trabajo del CONICET. Vos veo que tenés pensamiento crítico, Noelia. Muy de las ciencias sociales, Demasiado. Vamos a escuchar lo que cuenta un investigador del CONICET sobre este tema, Ezequiel Adamowski. Hay bastante desconocimiento de lo que significan las ciencias sociales. Para empezar, dentro de lo que CONICET financia en el rubro ciencias sociales está la economía. En un país como este, digamos, pensar que no necesitamos economistas, investigación en economía, es bastante extraño, ¿no? Sí. Así que no es solamente el apoyo a ciencias duras versus investigaciones extravagantes, sino que dentro de ciencias sociales está incluido todo lo que tiene que ver con economía, todo lo que tiene que ver con sociología, encuestas, antropología en la relación con el mundo de la pobreza, con los pueblos originarios, ingresa también todo lo que es geografía, las economías regionales, la posibilidad de tener mapas de nuestro territorio, entra la filosofía, que por ejemplo, entre otras cosas, son los que establecen los comités de ética que deben funcionar en los hospitales. Hay una cantidad de usos
concretos, tangibles, palpables, de lo que hacemos en las disciplinas humanísticas o sociales, que realmente revierte en cantidad de servicios necesarios para la sociedad, ¿no? Y de todas formas, más allá de la mirada específica del presidente sobre esta cuestión de ciencias duras versus ciencias blandas, en este primer tramo del gobierno de Javier Milei, el CONICET perdió recursos y empleos en todas las áreas. Vamos a mirar. Ahí está el presupuesto del CONICET año por año y vemos ya una primera baja sensible del 23 al 24, que baja más de 15 puntos, si no estoy viendo mal, si no me traiciona la vista. Y después del 24 al 25, otra baja sensible de más de 18 puntos. Realmente en el acumulado, si vos mirás para atrás, ningún año como este, ni 2020 estuvo el presupuesto del CONICET en el nivel que está hoy en 2025. No, claro, ni siquiera durante el gobierno de Mauricio Macri. Mirá lo que son las barritas, ¿no? Del año 2016, 2017, prácticamente el mismo valor que 2015. Vamos a mirar los empleos que se perdieron en el sistema científico, el total de empleos que se perdieron. Ahí estamos viendo, en julio de 2022 había 74.000 y pico de investigadores, de integrantes del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Llegamos a un pico en diciembre de 2023 con 75.057 y desde ahí empieza a bajar, ¿no? Y fíjate en qué número estamos ahora. En marzo 2025 marca 70.878 y ahora 71.017 en junio de 2025. Estamos hablando principalmente de investigadores. Veamos el reparto del personal del CONICET, porque cuando hablamos de pérdida de empleos, estamos hablando principalmente de investigadores, que son el 72,5% de la planta del CONICET. Después tenemos casi un 18,07% que es personal de apoyo y cerca de un 10% que es personal administrativo. Pero cuando hablamos de pérdida de empleos, de pérdida de poder adquisitivo, estamos hablando de investigadores, estamos hablando de científicos principalmente. En los que el Estado invirtió, ¿no? Un montón. Y decimos entonces que se perdieron justamente más de 4.000 empleos mirando de diciembre de 2023 hasta ahora. Y además lo que decíamos, ¿no? Veamos el reparto de investigadores por área adentro del CONICET para tener presente también que cuando pierde el CONICET pierden todos, porque el reparto es bastante igualitario entre las 4 principales áreas científicas: agrarias, biológicas, exactas, sociales, y hay también ahí un 2,6% que está integrado por los investigadores en tecnología. Pero la verdad es que el reparto es bastante equitativo y vos fíjate, el área que más tiene investigadores, que es ciencias biológicas y de la salud, obviamente proporcionalmente después termina siendo el área que más pierde en cuanto a salarios y en cuanto a puestos de trabajo. Mira, de hecho salarios lo podemos ver en la próxima placa, sí, que hay una pérdida de noviembre del 23, último mes previo al gobierno de Milei, hasta la actualidad, de casi 35 puntos en el salario de los investigadores y las investigadoras. Que ni que hablar, ¿no? De lo que esto genera en una persona que obviamente no puede vivir de un salario que perdió 35 puntos de poder adquisitivo. Es una brutalidad, pero además, ¿sabés qué? Se intentó hacer este año justamente bloquear en el ingreso de nuevos investigadores lo que tiene que ver con ciencias sociales. Hubo una votación en el directorio y finalmente perdió esa idea, pero fue la idea que bajó el gobierno de Javier Milei. Lo escuchábamos recién. Exacto. En campaña. Y ni que hablar del Congreso intentando sancionar la emergencia en ciencia y tecnología, justamente para que haya mejoras en el salario de los investigadores. Todavía no ha sucedido. Veamos una más que tiene que ver con el presupuesto de funcionamiento de nuestro país. Saben ustedes que hace 2 años estamos sin presupuesto, o sea, Javier Milei nunca tuvo un presupuesto sancionado por el Congreso, porque él así no lo quiso, pero
no solo aún así, sino justamente por esa situación ha bajado muchísimo la inversión en ciencia y tecnología como porcentaje del Producto Bruto de nuestro país. En el 23 era el 0,3. En el 24 ya estábamos en el 0,2 y ahora estamos en el 0,15. Es realmente muy, muy poquito. ¿Qué pasa en otros países? Bueno, según datos del Banco Mundial, la Argentina viene desde hace años corriendo de atrás en inversión en ciencia y técnica si la comparamos con la región o con el mundo desarrollado. Pero bueno, en este caso estamos hablando también de números que fueron empeorando. Te voy a dar los datos más o menos para que podamos comparar. Dale. Son datos de entre 2020 y 2023. En Estados Unidos, ¿cuánto se invirtió del PBI en ciencia y técnica? 3,59% del PBI invirtió Estados Unidos. Recién escuchábamos que el presidente Javier Milei comparaba el CONICET con la NASA. Bueno, en realidad la NASA es una de las tantas agencias que tiene Estados Unidos dedicadas a la ciencia, ¿no? Porque ahí también, por ejemplo, está el Instituto Nacional de Salud, la Fundación Nacional de la Ciencia. Bueno, la NASA es una de tantas, por eso estaba mal comparar la cantidad de empleados de la NASA con la cantidad de empleados del CONICET, porque en realidad es uno. En Francia... Hay otros. Exactamente. En Francia se invierte el 2,23% del PBI también en ciencia y técnica. En Brasil, 1,15% del PBI. Estamos lejos. Si ya veníamos rezagados, obviamente el contexto actual no ayuda. Te propongo que escuchemos a Gregorio Bigotti. ¿Desde dónde? Bueno, desde la exploración del cañón submarino en Mar del Plata. Este biólogo del CONICET contaba hace unos días cuál es la situación. Hay una de las becarias que hoy termina su beca. Sí, lamentablemente sí. ¿Y esto qué implica, digamos? O sea, ¿por qué no se la renovarían? Y porque hay menos becas, porque los temas estratégicos que plantea CONICET, no está ahora el estudio del fondo marino y la biodiversidad marina, y porque tenemos menos becas que antes, hay menos financiamiento, y bueno, por todas esas cuestiones. Y la lástima que nos da, aparte de que la compañera se queda sin trabajo, es que perdemos nosotros gente. Entonces, ella sabe un montón, por ejemplo, de unos caracoles que tienen un veneno que en todo el mundo se usan para los anestésicos para la gente, por ejemplo, que tiene cáncer. Es un compuesto que es 10 veces más fuerte que la morfina, que son las conotoxinas y otras toxinas de los caracoles marinos. Y bueno, nos estamos quedando sin una persona que lo más probable es que consiga fuera trabajo, y la formación que le dimos desde el Estado durante muchos años invirtiendo en esas personas, la estamos regalando a otro país que obviamente la va a recibir con los brazos abiertos. Está bien, cobra 5 veces más de lo que cobra hoy acá, pero no pusieron un peso para la formación de esas personas. Lamentablemente, esta situación tan triste que escuchamos no es nueva, ¿no?, para nuestro país. Ya en 1996, el gobierno de Carlos Menem decretó la reestructuración del CONICET y después su intervención. Las decisiones de investigación científica pasaron a estar en manos del Poder Ejecutivo ya en ese momento, es decir, sin participación de los investigadores. Ese periodo en Argentina se conoce como fuga de cerebros, ¿no? Porque justamente los científicos, como lo que relataba recién quien hablaba, que pasaría con esta científica especialista en caracoles, en ese momento los científicos emigraron masivamente hacia otros países, a países desarrollados, donde pudieron desarrollar obviamente sus capacidades de investigación gracias al financiamiento estatal como privado. Según los cálculos de esa época, en los 90 emigraron entonces unos 7.000 científicos desde la Argentina a otros países del mundo. Impresionante. Y sabes que además de la falta de financiamiento y demás, había también un discurso medio maltratador que bajaba de la cúpula del poder. ¿Te acordás? Vamos a escuchar a Susana Torrado contando cómo el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, cuando ella reclamaba como científica, investigadora, que le mejoren el ingreso, la mandó a lavar los platos. En el 94 el ex ministro Cavallo se enojó por un comentario que yo hice en una radio acerca de la subida del desempleo
y lo mejor que atinó a hacer es mandarme a lavar los platos. Fue una cosa simbólicamente muy importante. La concepción que se tenía además de cómo es la actividad científica y además de cuál es el diálogo que se puede entablar con la comunidad científica respecto a la marcha de la economía y a la marcha de la sociedad. Después me llamaba esa mujer. Es decir, que me sacó el título de doctora de científica, de señora, me llamaba esa mujer. Pero te das cuenta que eso es justamente porque es lo que le sale. Es absurdo. Es un insulto, es un agravio tan grande. Bueno, tanto entonces como ahora, lo que pierde el Estado cuando los científicos emigran, retomando también lo que decía Gregorio Bigotti, es justamente todo lo que invirtió en la formación de esos científicos, en la escuela, en la universidad, y también todo lo que esos científicos y científicas después, con esa formación, van a generar, van a producir, van a descubrir para beneficiar al país en donde estén trabajando y a las empresas en donde estén trabajando. Exactamente. Y el Estado, justamente porque fue consciente de ese costo altísimo que se pagó en la década del 90, en el año 2000 implementó un programa de repatriación de científicos llamado Raíces. ¿En qué consistía ese programa? Justamente una ayuda económica para ayudar a los investigadores que querían volver a nuestro país y pagar la mudanza, los gastos de mudanza, los de establecimiento nuevamente acá en Argentina. En octubre de 2008, durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno impulsó la ley y el Congreso justamente sancionó por unanimidad esa ley que convirtió el programa Raíces en una política de Estado. Mira, vamos a ver un gráfico que muestra la cantidad de científicos que año a año fueron siendo repatriados por el programa Raíces, y realmente es muy claro el pico de repatriaciones en el momento en que el Congreso sanciona la ley por unanimidad. Porque desde el 2000, bueno, un poquito venía. 2003 sube bastante, van como un serruchito, ¿no? Sube, baja. 2008 llega cerca de 160 científicos y científicas repatriados entre 2008, 2009, 2010, y después empieza a caer un poquito y cae abruptamente a partir de la presidencia de Macri. Al día de hoy el programa está vigente. Sí. Pero bueno, no sé, si estamos expulsando científicos, está raro, ¿no? Difícilmente los estemos tomando. No, lo que quería decir es que de punta a punta, desde 2000 a 2025, con todos sus altibajos y demás, el programa logró repatriar más o menos unos 1.400, 1.500 científicos y científicas. Vos recién dijiste que en los 90 la fuga de cerebros nos costó 7.000 que se fueron. Bueno, con 25 años de una política de Estado, más, menos impulsada, aplicada, qué sé yo, volvieron 1.400. Es muy difícil crear, construir, y es muy fácil destruir y desarticular. Después de escuchar todo esto, ¿sirve que el Estado financie estudios de ciencia y tecnología? ¿Vos qué pensás? Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Aprende idiomas en la UBA. Más de 10 cursos presenciales y virtuales. Inscripciones abiertas. Anótate ya. Para más información ingresa a idiomas.filo.uba.ar. Laboratorio de Idiomas UBA. Hablar nos mueve. En Avellaneda tu seguridad es nuestra prioridad. Sumamos cámaras y centros de monitoreo. Implementamos un anillo digital de control vehicular. Instalamos 30 puntos seguros y junto a la provincia creamos 4 nuevas bases para la policía bonaerense. Y ahora vamos a crear una fuerza local con 300 efectivos y 30 patrullas. Somos un Estado eficaz que aborda cada problemática con propuestas concretas. Me gustan mucho estos robots.
¿Querés tener uno en tu casa? Yo también quiero tener uno en mi casa, Mona. Me parece que repite ahí, ¿eh? En Vicente López trabajamos todos los días para que nuestro sistema educativo siga siendo el mejor de la provincia y de todo el país. Un sistema de calidad, innovador, que piensa en el futuro de todos los chicos en cada etapa de su vida. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad.